y cuánto tiempo llevaba trabajando allí el espía al que le había confiado. Al escuchar la confirmación, se dio cuenta de que se había equivocado al pensar que la princesa María era una hija ilegítima e inútil. Después de todo, la sangre de Taylor fluye por sus venas, lo que significa que este embrión debe ser pisoteado antes de que se convierta en algo más. Los periódicos estaban llenos de titulares sobre la derrota de la familia de Limar, quienes subastaron minas con piedras mágicas, ninguna de las cuales aún había sido comprada. La princesa pensó con una sonrisa en lo enojado que estaba de Limar por tener que hacer esto. En la novela original, se suponía que el problema se resolvería mucho más tarde, pero la intervención de Mary aceleró el resultado. Tenía miedo del paso que había dado. Sin embargo, entendió que primero que nada tenía que sobrevivir aquí. Al mirar su producto, la niña se detuvo en seco. Claramente no había suficientes botellas y esperaba que la hubieran defraudado. Un golpe en la puerta distrajo su atención e invitó en voz alta al invitado que llamaba a la puerta. Allí estaba un sirviente que informó a María sobre el deseo de su amo de verla en su oficina. Ella sonrió y respondió que vendría pronto, pensando que ni siquiera hoy podría preparar el antídoto. En ese momento, ya se había entregado al duque un periódico nuevo, en el que los colores aún no se habían secado. Al entrar a la oficina de su padre, lo vio con un periódico en las manos, donde la familia de Limar anunciaba su salida del negocio militar. Liam inició la conversación hablando del editor, que pudo trabajar en este material con bastante rapidez. Él le pidió su opinión, pero Mary entendió quién estaba involucrado en esto, es decir, quién presionaba a los editores. Después de permanecer en silencio por un rato, preguntó por qué Liam quería verla y por qué tenía que venir. Él la tranquilizó diciéndole que la había invitado a recibir un premio por su excelente trabajo y le agradeció 2 veces la importante ayuda que le brindó. La niña, riendo, trató de decir que simplemente había tenido suerte con esto, notando para sí misma la idea robada a sus hijos. Pero Liam dijo firmemente que no consideraba que lo que pasó fuera pura suerte. María vio el cambio de humor y ya tenía miedo de que su padre sospechara de ella, porque por primera vez se le ocurrió una solución a un problema de la familia, mientras que antes ni siquiera le interesaba. Se vio obligada a hacer esto porque si decía lo contrario, solo decepcionaría a su padre. Sin embargo, lo que le salió mal, porque antes era una persona diferente, especialmente en relación con ella. Mary pensó y recordó que en su historia, Liam ni siquiera pensaría en eso, y mucho menos lo invitaría. Además, le asignó uno de sus hijos, para que la custodiara y acompañara a donde quiera que fuera. Además, a diferencia del pasado, donde él ni siquiera la miraba, y la instaló en un anexo separado, lejos de ella y su familia, la niña no entendía por qué había cambiado tanto. Decidió disipar la niebla de esta pregunta, y bajando la vista, dijo con cuidado que tenía una pregunta. Después de permitirle preguntar, Mary le preguntó por qué le había pedido su opinión en la mesa, porque antes él no había estado interesado en ella como persona. Liam miró sorprendido a su hija, mientras ella continuaba enumerando las cosas que le resultaban extrañas. Terminó diciendo que nadie jamás le había pedido su opinión, desde su nacimiento hasta el día de hoy, y el duque le explicó que conocía su capacidad para resolver el asunto desde que había cambiado. La niña pensó que estaba comparando su comportamiento actual con su pasado, donde realmente eran muy diferentes. En confirmación de sus conjeturas, dijo reflexionando que había notado diferencias radicales. Continuó explicando que la mudó a otra parte de la finca porque tenía miedo de las lágrimas por su apariencia amenazadora y también admitió su incapacidad para mostrar emociones. Finalmente, escuchó algo en lo que ni siquiera podía pensar. El duque admitió que siempre la estaba observando. Sin embargo, las lecciones de su madre no fueron en vano. Tuvo que decidir si aceptaría sus palabras como verdad. Incluso si fuera cierto, creía que no debía ceder, y todavía dudaba de la realidad de lo que estaba sucediendo. Él la instó a acercarse, mientras ella seguía preguntándose qué pasaría cuando él supiera la verdad sobre sus orígenes. El vestido le apretó el pecho, y ella se apartó ligeramente el borde de la garganta, mientras se acercaba lentamente a su padre, recordando la escena de la masacre del libro. Paso a paso, lenta y de buena gana, se acercó al duque, esperando de todo corazón escuchar lo que había deseado durante tanto tiempo. El duque vio cómo en su rostro, bajo una máscara de calma, emergía una ingenuidad infantil
y la expectativa de algo que él podría darle, así que le pidió que le dijera lo que quería. María esperaba que su padre no la entendiera, y directa pero modestamente, le pidió que la elogiara, todavía sosteniendo el vestido contra su pecho. Su rostro no mostraba ninguna emoción, y la chica solo quería sentirse amada por un momento. Entonces, de repente, la mano de Liam se acercó a ella, y Mary se quedó helada anticipando sus acciones. Se recostó suavemente sobre su cabeza, alisando su cabello dorado, y la niña inconscientemente inclinó la cabeza, inclinándose hacia la reunión. El duque acarició el cabello de su hija, le peinó el mechón de la frente con el pulgar y dijo que lo había hecho bien. La princesa apenas pudo contener las lágrimas y la ira, porque inmediatamente le vino a la mente un sueño brillante e incumplido de su infancia, un sueño de elogios de una niña pequeña y solitaria que realmente quería estar junto a él y escuchar las mismas palabras. Cerrando la puerta detrás de ella, salió de la oficina y se encontró con George, quien quedó sorprendido por su visita al duque. Su rostro parecía distorsionado, porque ni siquiera podía formular su pregunta, interrumpiéndolo a mitad de la frase. Mary no tenía tiempo para él, y mientras él intentaba preguntarle qué estaba haciendo allí, ella pasó silenciosamente junto a él, agachando la cabeza. Al hermano no le gustó esta actitud hacia sí mismo, y gritó enojado a la niña, dándose vuelta. Perdiendo el control, George le agarró la mano con brusquedad y le dijo enojado que no debía ser tratado como si nada. La niña estaba indignada por su comportamiento, y el dolor le atravesó la mano, lo que la obligó a exigir que la dejaran ir. El chico le soltó la mano sorprendido, pero la razón no fue la reacción de la hermana ante su mala educación. La niña se alejó de su hermano, llevándose la mano dolorida a los labios, mientras el hermano le preguntaba por qué lloraba, y, sin esperar respuesta, comenzó a preguntar cuánto y por qué la castigaba. Mary se enojó y se dio vuelta. Lo azotó con una mirada furiosa, recordándole sus palabras. No importa lo que ella hiciera, George no tuvo nada que ver con esto, aconsejándole que pasara de largo, como siempre lo hacía antes. Estaba a punto de irse cuando él la detuvo nuevamente. Se dio vuelta y le preguntó qué más quería de ella. Y luego perdió los estribos y gritó que si alguien la ve en ese estado, será una vergüenza para la familia, y es poco probable que ella se haga responsable de los rumores. Ella frunció los labios con ira, mientras él continuaba, exigiéndole que entrara en la habitación y se quedara allí, como lo haría un ratón muerto. Al ver su desconcierto, George, irritado, le preguntó si se acordaba, y entonces Mary recordó lo que iba a pasar esa noche. Es en esta noche, cuando la oscuridad de la noche se traga la luna, que Nick Taylor se volverá loco, porque ese día se liberará una fuerza que no podrá afrontar y mucho menos controlar. Cada 3 años se produce un eclipse lunar que da poder a la oscuridad en la Tierra. Entonces, el poder de la diosa Ragalis se vuelve insuperable y su influencia se extiende no solo a las 4 familias restantes, sino también a la imperial, y todos los poseedores de habilidades pierden el control sobre ellas, convirtiéndose en meros conductores de la locura en el mundo de la noche. Mary, tomando una linterna portátil, supo que había excepciones a este caos. Al abandonar resueltamente el castillo, supo con certeza que el poder de la oscuridad no se aplicaba a su capacidad de purificación. Caminó hacia el laberinto de setos para iluminar su camino, y supo que las cosas eran diferentes con la familia Taylor. Inmediatamente recordó lo que pasó la noche del último eclipse, hace 3 años. A ella y a la criada les dijeron que el anexo donde vivían no debía ser dañado, mientras la princesa helada, con Nim colgado de ella, veía cómo la habitación era destruida con una fuerza increíble, en la que, en un abrir y cerrar de ojos, el techo y parte de las paredes habían desaparecido. En medio de la noche, iluminado por llamas y trozos de hormigón arrancados de la casa con carne, el hijo mayor, Nick, estaba de pie, incapaz de controlarse. Continuó caminando, notando que el fin de la locura llegó cuando su hermano destruyó todo lo que estaba a su vista. Curiosamente, esa misma noche, George logró tomar el control de su habilidad y contenerse hasta el amanecer. Pero ahora hay un problema, al que se dio cuenta cuando vio a Nick arrodillado junto al jardín de rosas. Ella sonrió al suponer que su hermano estaba aquí, porque inicialmente su camino era precisamente hacia él. Se cubrió el rostro con la mano, concentrándose dentro de sí mismo,
y tratando de evitar que el poder de la noche destruyera todo a su alrededor. De hecho, el primer hijo de Liam era incapaz de suprimir sus habilidades, como parecían pensar todos los que lo rodeaban. Desde que tiene uso de razón, la niña siempre notaba esto en la noche de los eclipses, así como el hecho de que él se escondía de todos, tratando de soportar el dolor solo. María se acercó a su hermano, llamándolo suavemente por su nombre, y cuando él miró hacia atrás, le preguntó sorprendido cómo había llegado hasta aquí. Fue en ese momento que el olor, la voz y la entonación de la pregunta le recordaron un hecho ocurrido hace 6 años. Entonces, ella todavía no sabía nada de esto, y mientras caminaba por la noche por el jardín de rosas, se encontró con su hermano mayor. Él la atacó como un perro enojado después de su pregunta, gritándole que saliera de allí. La princesa miró a Nick desconcertada, temblando de miedo, y le preguntó qué le pasaba. «Como una bestia», rugió, literalmente gruñendo su orden, lo que asustó aún más a la niña. Volviéndose hacia usted, se disculpó y huyó de él presa del pánico, persiguiendo un solo objetivo: escapar. Esa noche, nunca volvió a salir de la habitación, ya que escapó de su angustiado hermano, dejándolo solo para lidiar con el dolor. Pero esta vez no, decidió, mientras se acercaba a Nick con preocupación, sosteniendo una linterna encendida sobre ellos. Ella le preguntó si estaba bien, mientras el hijo mayor de Liam respiraba con dificultad, sin prestar atención a las gotas de sudor en su rostro. En la novela original, Jill sabía que Olivia, el personaje alegre, como a veces la llamaba, aparecería un poco más tarde y lo ayudaría. Hundido en el alma, Mary decidió intentar asumir este papel, reemplazando al personaje alegre y acercándose a Nick, como verdaderos hermanos, pero nuevamente escuchó las palabras dolorosamente familiares: «Lárgate de aquí». Mary, al no ver nada nuevo, ni siquiera se sorprendió, solo recordó lo que Olivia tendría que hacer: estar allí y darle una palmada en la espalda. En la novela, estaba escrito que él se volvió cercano a ella, porque ella arriesgó su vida al tocar a Nick. Aunque la niña no sabía si esto sería suficiente, le acarició la espalda mientras se agachaba. Ella continuó, diciendo suavemente que todo estaría bien, y decidiendo firmemente apoyar al chico. Él suspiró y nuevamente le pidió que se fuera, aunque mucho más suave y tranquilo que la última vez que se encontraron aquí. Mary guardó silencio y él nuevamente le pidió que lo dejara aquí, mirando el capullo de una rosa roja, que apenas se balanceaba por el débil viento. La princesa mostró paciencia y perseverancia, asegurándole a Nick que se iría tan pronto como él se sintiera mejor. Mientras él se sentaba a su lado y estaba triste, María continuó acariciándolo, preguntándose cuánto tiempo debería seguir haciendo esto para no arruinarlo todo. El hermano, exhausto, cerrando los ojos, se apoyó en su mejilla, apoyó la cabeza en su hombro, y la niña pensó con horror si se quedaría atrapada aquí hasta la mañana. Después de un rato, como si hubiera descansado, Nick se separó de ella y se dirigió a ella por su nombre. Ella le quitó la mano de la espalda, y contenta de que eso fuera todo, le preguntó si se sentía mejor. María ardía de impaciencia por dentro. Quería gritar su pregunta, pero luego él hizo la suya, de lo que ella cayó en un estupor. Él le preguntó qué había pasado, y ella comenzó a escribir que estaba de paso, y vio cómo su hermano se sentía mal, tras lo cual él aclaró si eso era todo. Ella respondió afirmativamente, pensando que su pérdida de memoria se debía a que María no era el personaje principal de esta historia. Finalmente, al preguntarle si todo estaba bien con él, recibió una respuesta afirmativa y se puso de pie. Nick no se veía nada bien, pero entendió que ahora no tenía nada que hacer allí. Ella se despidió de él y se fue, mientras su hermano la observaba en silencio, manteniendo algo propio en mente. Nick pensó en ello, porque acababa de experimentar un sentimiento que antes no le era familiar, extraño, sutil y al mismo tiempo fuerte. Miró a Mary mientras se alejaba lentamente, con el telón de fondo de pétalos de rosa bailando su última danza al viento. Y entonces se dio cuenta, o mejor dicho, recordó que ella también estuvo allí en el pasado. La noche retrocedía, bajo el embate de los luminosos rayos del sol matutino, que, jugando, convertían la negrura de la noche en una sombra ordinaria. Este eclipse fue bastante tranquilo, y sin incidentes tanto para la casa Taylor como para su reino. Los sirvientes que habían regresado de sus escondites ya habían comenzado a realizar sus funciones.
En uno de los pasillos, Mary, apenas descansada y que aún lucía genial, fue alcanzada por Nick. Él le preguntó si algo la molestaba y ella lo miró y pensó que sería lindo que le diera las gracias por lo de anoche. La princesa se alarmó por la expresión de su rostro. Expresaba serenidad y sonreía de manera extraña, suave y antinatural. Sin embargo, ella continuó su camino y nuevamente fue llamada por su hermano, quien claramente estaba tramando algo. Ella obstinadamente continuó caminando, sin importar qué, y también sintió enojo hacia él, ya que él se olvidó de todo. Él la alcanzó unos segundos más tarde y a la princesa le resultó cada vez más difícil contenerse. Nick le preguntó si estaba preocupada por el día de mañana y añadió un par de cumplidos, algo que nunca había hecho antes. Enojada y completamente desconcertada, la niña se detuvo y miró a su hermano, intentando respirar lentamente para calmarse. Y ella amablemente le dijo que estaba preocupada, porque ambos tenían que trabajar y ocuparse de sus asuntos. No hubo tanta suerte. El chico le puso la mano en el hombro y con seguridad dijo que estaba mintiendo. Apoyándose en su oreja, Nick continuó, afirmando que a ella no le interesaba en absoluto el mañana. Entonces la princesa se dio cuenta de que lo recordaba todo, sin saber si alegrarse o tener cuidado. Nick le alisó el pelo hasta el cuello y dijo que le alegraría que ella pudiera cumplir su pedido. El heredero la miró a los ojos, dio un paso hacia ella y escuchó una pregunta sobre la esencia del pedido. Él sonrió y le tendió la mano, pidiéndole a la princesa que la tomara. Mary, conociendo a su hermano, se preguntó si quería romperlo, pero accedió y Nick, apretándolo ligeramente, acercó el cepillo a su rostro. Él la miró pensativamente, pero no con los ojos, sintiendo el flujo de poder a su alrededor. Mirándola nuevamente, dijo que eso pensaba, ante lo cual la niña se sorprendió y hasta asustó. El hermano no iba a dejar a su hermana con la duda, y, todavía cogiéndola de la mano, quiso decirle quién era. Pero al doblar la esquina del pasillo, George, que apareció en el momento equivocado, intervino en la conversación. Él se indignó mucho y preguntó qué hacían aquí, acercándose a su hermano y a su hermana. María estaba mucho más indignada. Sin embargo, se contuvo y solo preguntó qué había pasado. George dijo que la duquesa estaba llamando a Mary, y Nick inmediatamente le preguntó por qué no había enviado un sirviente con este mensaje. El hermano menor empezó a explicarle qué pasaba por allí y se cruzó con ella por casualidad, lo que la niña no creyó. Pensó, no sin placer, que si alguien hubiera visto su conversación con George desde fuera, habría percibido que tenían una relación excelente. Pero él no vino aquí porque quisiera, y la niña dijo que la próxima vez ella y su hermano usarían sirvientes. Antes de partir hacia la duquesa, también les dijo a ambos que sería bueno que no vinieran al anexo innecesariamente, señalando que no tenían muy buena relación para ello. En el invernadero, sentada a la mesa del té, la esperaba la duquesa Victoria, invitándola a entrar con una sonrisa. La niña se acercó a la mesa e inmediatamente preguntó si su visita estaba relacionada con el antídoto. Victoria invitó a su hija a sentarse a la mesa y señaló que no había necesidad de apresurarse. La princesa se sentó a la mesa, pensando que además de eso, Victoria no tenía otros motivos para llamarla. Y luego recordó que iba a preparar un antídoto contra otros 11 venenos, y volvió a preguntar si su visita tenía algo que ver con eso. Inmediatamente avergonzada de haberlo mezclado y haber 12 venenos, Mary admitió que había perdido uno de los venenos. Victoria sugirió que la criada podría haberlo guardado accidentalmente en algún lugar durante la limpieza, y la niña estuvo de acuerdo sin entusiasmo. La princesa le pidió perdón a su madre por su descuido, mirando hacia abajo avergonzada. Pero la duquesa animó a la niña, pidiéndole que no se preocupara demasiado y poniendo una taza de té sobre la mesa. Ella sonrió alegremente y preguntó sarcásticamente quién se atrevería a tocar el veneno de la familia Taylor. Y un poco más tarde, añadió seriamente, si alguien se atreviera a hacer esto, tendría que pagar un alto precio, tal vez incluso con su vida. Finalmente, Victoria notó que realmente no había nada de qué preocuparse, mientras que Mary se horrorizó de que con una sonrisa común en su rostro, su madre estuviera diciendo cosas tan terribles. La niña bebió té de una taza y se sintió aliviada porque pensó que estaba en problemas. Y luego, frunció los labios a tiempo para no tirar la bebida sobre la mesa tan pronto como escuchó un indicio del verdadero motivo de su invitación.
Victoria expresó seria preocupación por sus hijos y dijo directamente que la estaban molestando. La princesa pensó que estaba hablando de sus encuentros con ellos y le aseguró a Victoria que apenas los veía y que, en general, intentaba evitarlos, excepto salir con George. Antes de que la duquesa se diera cuenta, Mary se levantó y se despidió, ya que esa era la esencia de su visita. Todo sucedió tan rápido que la mujer, incapaz de pensar en nada mejor, permaneció en silencio. La hija le deseó buenos días y casi salió corriendo, saliendo del invernadero de su madre, cuidándola. Victoria sonrió al notar en voz alta que la había invitado solo para pasar más tiempo con ella. Mientras tanto, sentado en su oficina, en una lujosa mesa de madera tallada, el primer príncipe se sentó y escuchó el informe del sirviente. Cumplió la orden según lo ordenado, y Whale le dio una botella desconocida, queriendo comprobar lo que había cogido de la habitación de la princesa. El primer príncipe tomó la botella y volvió a mirarla de cerca, hasta que finalmente preguntó si el sirviente sabía cuál era su efecto. Al mismo tiempo, creía que el veneno fue preparado por la duquesa Victoria, especialmente cuando supo que una gota del mismo podía destruir el sistema respiratorio de cualquier criatura. El sirviente finalizó el informe indicando el resultado. Si bebes este veneno, la muerte ocurrirá en un par de segundos. Soltando al sirviente, apretó la botella con fuerza, preguntándose qué posibilidades había de que un veneno tan fuerte se encontrara accidentalmente en los aposentos de la princesa. El día que visitó a la chica exhausta, deliberadamente agarró un frasco de lo que pensó que era una medicina, queriendo disipar las sospechas. Fueron confirmados, porque junto a ella solo estaba esta botella con la tapa abierta, lo que el envenenador nunca habría hecho, a pesar de que el intento de la duquesa de matar a la niña era claro para él. Recordó ese día en detalle, su cama, su corte y la inutilidad de su mano vendada, y Whale literalmente se dio cuenta, haciéndolo exclamar en voz alta con sorpresa. El carruaje que transportaba a George y Mary los alejó lentamente de la finca de la familia Taylor. En respuesta a las quejas de George, de que no podía hacer ejercicio bien y pasaba demasiado tiempo con ella, la niña dijo que la próxima vez simplemente le preguntaría a Nick al respecto. George se dio cuenta de que en este caso su hermana hablaría con su padre, y en respuesta solo le preguntó a dónde iban. Mary decidió no decírselo, y él comenzó a interrogarla, queriendo ante todo saber dónde buscarla si volvía a escaparse. Y nuevamente la princesa le recordó que esto era solo asunto suyo, y como él mismo dijo, no le concierne. El chico ya empezaba a enojarse, y la chica de cara inocente aseguró que de ahora en adelante no huiría a ningún lado. Luego agregó que se dirigían a la torre mágica, mientras llamaba la atención hacia la ventana, detrás de la cual, de repente, todo se oscureció. Entonces algo detuvo repentinamente el carruaje, como si hubiera chocado contra una pared, y Mary y George se sacudieron notablemente. La niña se frotaba el hombro, que había quedado muy magullado en el revestimiento interior, sin darse cuenta de lo sucedido. Sin embargo, George ya lo había adivinado, y sacando su espada, abrió la puerta con cuidado, ordenándole a su hermana que se quedara allí y no asomara la cabeza. Antes de que tuviera tiempo de decir una palabra, su hermano saltó audazmente y cerró la puerta detrás de él. La niña se encogió de miedo y se tapó los oídos. Afuera se podía escuchar el ruido de espadas y los gritos de batalla. Se dio cuenta con horror de que alguien había atacado su carruaje, así como a toda la familia, sin mucha ceremonia. El objetivo de este viaje era una excusa ficticia, pasear por la Torre Mágica, cuando en realidad el motivo era otra cantidad de inversión. Se sentó con las manos tapándose los oídos, tratando de no escuchar el sonido de la pelea de George con los atacantes desconocidos. De repente, el exterior del carruaje se volvió desalentadoramente silencioso y su hermano nunca apareció en la entrada del carruaje. No le agradaba George, sin embargo, cuando se encontró en batalla, no pudo evitar preocuparse por él y abrió la puerta, tratando de descubrir cómo terminó todo. Vio a George, apenas de pie sobre una rodilla, apoyado en una espada, a quien antes había considerado invencible. Se paró de espaldas a sus atacantes, quizás ya aceptando su destino inevitable, intentando inconscientemente cerrar la herida en su estómago, mientras la princesa apenas entendía lo que estaba pasando. El asesino se acercó por detrás, y George sintió el movimiento de su espada en la nuca para asestarle un golpe que lo mataría.
Al mismo tiempo, notó que su hermana estaba sacando algo de debajo del dobladillo de su vestido. Por una fracción de segundo, pudo adelantarse a los asesinos y la botella de solución se rompió justo en la frente de George, que estaba de pie con una espada. El veneno comenzó a interactuar con el aire, evaporándose en humo y multiplicándose, en un intento de fumar todo a su alrededor. María corrió hacia su hermano y trató de persuadirlo para que se levantara, pero vio cuánto dolor sentía. Ella insistió, preguntándole si podía caminar, tratando de ayudarlo a levantar su pesado cuerpo. La mirada de la muchacha se volvió hacia la carretera, donde había sido arrojada la botella reservada para tales ocasiones. Los asesinos se retorcían de dolor, pero la niña recordó que había poco tiempo, ya que este veneno no era fatal. Finalmente, ayudó a George a levantarse, regañándolo por mostrar su fuerza que no podía usar, a lo que el chico respondió que sus habilidades estaban bloqueadas. A la princesa ya no le importaba esto. Le gritó que no hablara demasiado, ya que el resultado ya estaba claro. Al instante ensilló el caballo. María le dejó claro que él tendría que hacer lo mismo, e incluso con una cara que no toleraba objeciones. George seguía inmóvil, lo que hizo que su hermana volviera a gritar para subir rápidamente al caballo, a lo que el segundo heredero, sosteniendo con la mano la sangre que le brotaba del estómago, respondió: «Debería salvarse». A tal heroísmo, la niña respondió con un hecho obvio. Si George muriera, ella lo seguiría. El chico finalmente la escuchó y, gruñendo de dolor entre dientes, se subió al caballo detrás de su hermana, preguntándole al mismo tiempo si sabía conducirlo. La princesa evaluó la situación y su pregunta con una risa nerviosa y, al galope, vio la persecución, quejándose del breve efecto del veneno. Este evento claramente se desarrolló por separado de la historia principal de la novela, porque de lo contrario, ella se habría entrenado más en equitación. De repente, el caballo comenzó a frenar desesperadamente, girando salvajemente la cabeza en diferentes direcciones e ignorando los intentos de Mary de influir en él. El animal vio lo que María, que se dio la vuelta, no pudo ver: un acantilado, al borde del cual todos apenas se detuvieron. Mirando hacia su abismo, la princesa pensó desesperadamente qué hacer a continuación, asumiendo la responsabilidad no solo de ella misma, sino también de su hermano herido. Detrás de ellos, dos asesinos corrían hacia ellos. La niña escuchó a uno de ellos llamar en voz alta a sus camaradas para que los mataran. María lamentó que en esos momentos no tuviera el poder de destrucción que en un momento podría salvarles la vida. Algo sucedió detrás de ella, lo que hizo que la niña mirara hacia atrás con miedo y viera una manifestación de coraje. Su hermano herido y ensangrentado adoptó resueltamente una posición de lucha, apoyándose en su caballo. Habiendo encontrado la fuerza dentro de sí mismo, de la ira que lo abrumaba, sin más preámbulos, tomó la espada con ambas manos y se lanzó a la batalla. La niña observó con miedo cómo George, habiendo encontrado su segundo aliento, luchaba a muerte con dos asesinos. En ese momento, uno de ellos distrajo a su hermano haciendo una estocada de salto, mientras que el segundo, con todas sus fuerzas, arrojó su espada hacia la niña. El tiempo se ralentizó. Vio a George, que se dio cuenta tarde del truco, gritando su nombre, y vio la punta de la muerte acercándose a ella. Sus pensamientos desaparecieron. Ni siquiera pensó si tendría tiempo de esquivar la mezquindad de sus enemigos. La niña intentó esquivarlo y lo logró. La hoja le cortó la liga del cabello. Sin embargo, perdió el equilibrio. Aún lenta pero seguramente, su cuerpo se deslizó del caballo, arrastrándose por el acantilado del suelo. George corrió hacia ella lo más rápido que pudo y, aunque no estaba muy lejos, no sabía si tendría tiempo de atrapar a su hermana. Su mano pareció alcanzar la mano de la princesa. Solo pudieron agarrarse el uno al otro. Y nuevamente el recuerdo detuvo el tiempo con su momento, recordándonos a sí mismo en tan terrible momento. En una infancia lejana, una vez intentó tomar la mano de George, mientras él frenéticamente la apartaba de ella. Luego inmediatamente exigió no tocarlo más, porque alguien como ella lo hacía sentir incómodo. Volviendo al presente, ella inesperadamente retiró su mano, se alejó de él y continuó cayendo, mirando a su hermano con sorpresa. Gritó frenéticamente su nombre, olvidándose por completo del dolor de la herida, aún sosteniendo su mano, aunque era obvio que ya no podría alcanzar a su hermana. En el mismo pasado, de la misma manera, con furia, le gritó a una niña, llamándola la degenerada de la familia. Se sentó contra la pared,
con ojos infantiles sorprendidos, escuchando de su hermano la verdad que solo era obvia para él. Nadie la necesita aquí. En eso estaba pensando cuando retiró la mano. George no quería ensuciarse con ella, y ella no quería ensuciarlo a él. Ya no escuchó su nombre salir ruidosamente de los labios de su hermano. Habiendo dejado de gritar, siguió mirando su cuerpo encogido y no entendió por qué ella retiró la mano. La niña desapareció entre los árboles en unos segundos, pero a George le pareció que habían pasado al menos 5 minutos. Él miró su mano de manera incomprensible, preguntándose por qué ella no se salvó, y tomó su mano. Una herida en su estómago le picaba asquerosamente, recorriéndole el cuerpo con un dolor punzante, pero seguía tratando de entender si era mejor morir que aceptar su ayuda. ¿Realmente lo odia tanto que está dispuesta a pagar por ello con su vida? Volando hacia los árboles, la niña ya estaba pensando en otra cosa. Intentó con todas sus fuerzas sobrevivir en este mundo, y resultó que fue inútil. No queriendo ver esto, cerró los ojos, dándose cuenta de que esa era la última vez que sentiría el viento agitando el cabello en su cara. A pesar de la variedad de sentimientos que estaba experimentando, no se dio cuenta de cómo las fuertes manos de alguien la apretaban contra él. Abrió los ojos. Frente a ella estaba el mismo tipo que conocía su vida pasada y su nombre real. La atrapó en pleno vuelo y la abrazó con fuerza, y su rostro parecía decir: no podía ser de otra manera. Él la miró desapasionada, pero intensamente con sus ojos rojos, y le dijo que descansara, después de lo cual ella trató de resistirse y hacer preguntas inquietantes. Sin embargo, la conciencia la abandonó traicioneramente. Después de que George perdió la oportunidad de salvar a su hermana, regresó a la finca y se arrodilló ante su padre pidiendo perdón y admitiendo su culpa. Liam no pareció escucharlo, solo preguntó dónde sucedió, a lo que el hijo menor describió el lugar. El duque se volvió hacia sus caballeros y, sin apenas contenerse, ordenó encontrar a la niña. El aura a su alrededor adquirió un tono carmesí, mientras continuaba con su orden de informar cualquier rastro que pudiera encontrar. Cuando los caballeros de la familia fueron a cumplir la orden, Liam ordenó a George que fuera a recibir tratamiento, pero él respondió con una negativa agresiva, yendo a buscar a su hermana junto con todos los demás. Victoria se sentó junto a su hijo y le recordó que estaba herido y que era poco probable que pudiera ayudarlo en algo. Nick atacó a su hermano como una cometa, exigiendo saber cómo podía permitir que esto sucediera, tras lo cual su madre intervino, deteniendo el discurso del mayor. Vio que a él no le preocupaba la herida, pero tampoco el deber cumplido, lo que Nick también entendió cuando dejó de atacar a George. El duque, al ver la terquedad mostrada, permitió que el heredero más joven comenzara a buscar, pero solo después de tratamiento y descanso. Un poco más tarde, explicó que en tal estado no tardaría en perder el conocimiento, y esto solo dificultaría la búsqueda. La terquedad de George disminuyó. Se dio cuenta de que solo estaría en el camino, cuando la búsqueda debía llevarse a cabo rápidamente si querían tener éxito. Caía la noche, cubriendo con su manto la tierra y la casa de troncos, no lejos de las montañas. María recobró el sentido, se sentó en la cama y, frotándose los ojos, miró a su alrededor en la habitación desconocida. Se olvidó por completo de su hombro magullado y, colocando la mano con torpeza, se retorció de dolor intenso y ardiente. Frotando el hematoma, se dio cuenta de que estaba viva, recordando su resignación a la muerte y volando por el acantilado en segundos. Inmediatamente recordó al extraño que la salvó. Sus rasgos faciales, color de ojos y cabello, definitivamente era la misma persona que conoció en la ciudad. La niña sacó las piernas de la cama.
Ethan de inmediato. A Mary no le gustaba todo lo que no podía entender, y su estado de ánimo se desvaneció rápidamente, mientras el chico la miraba en silencio y fascinado. Luego recobró el sentido y le hizo una pregunta sobre el tiempo durante el cual estuvo inconsciente. Al enterarse de que ya había pasado mediodía, pensó que ella misma podría entenderlo con el crepúsculo que se acercaba. La niña le pidió a Ethan que la ayudara a regresar a la finca familiar, porque había pasado mucho más tiempo del que pensaba. Mientras tanto, la noche cada vez más oscura se diluía con la poderosa iluminación de la mansión Taylor. Frente a la ventana, el duque Liam escuchó el informe de Adrian en presencia de Nick. Adrian, el comandante de la Orden del Ducado, se inclinó con sentimiento de culpa e informó que los atacantes no dejaron ni una sola prueba y que la investigación había llegado a un callejón sin salida. Sin embargo, pudo descubrir que el objetivo del ataque no era George en absoluto, sino su hija Mary. Como prueba estaban las palabras del heredero más joven, incluso cuando pelearon con él. En primer lugar, apuntaron a la niña. Nick se puso blanco de furiosa ira y dijo que esto debía descubrirse a cualquier precio. Sin embargo, su padre detuvo su orden, ordenando encontrar primero a Mary y con la intención de ir personalmente al lugar. Las puertas de la oficina se abrieron de golpe, dejando entrar a un sirviente sin aliento con una noticia importante en los labios. Mary había regresado. Después de recibir atención médica, se sentó en su cama y agradeció mentalmente a Ethan por salvarle la vida. A su alrededor se reunió todo un consejo, formado por todos los miembros de la familia y el médico. Su padre inmediatamente le prohibió salir de la finca durante al menos una semana, y Victoria preguntó por su bienestar. A pesar de la respuesta de que todo estaba bien, miró atentamente a su hija, sujetándose pensativamente la barbilla. La duquesa le pidió a la niña que le dijera si de repente se sentía mal, y María le dijo lo que le preocupaba. Ella dijo que, presa del pánico, agotó todo el regalo de Victoria de una vez, porque todo estaba sucediendo demasiado rápido. A lo que ella solo elogió a su hija, preguntándole si necesitaba más, y María respondió que sí. Liam instó a todos a salir de la habitación para darle a su hija la oportunidad de descansar bien. Mary se distrajo con el interior de la habitación mientras todos se marchaban, pero al darse vuelta se dio cuenta que no todos se habían ido. Frente a ella, a 1 metro de la cama, se paró George y ella le preguntó qué quería. El silencio de su hermano empezó a inquietarla y volvió a insistir en hablar si él así lo quería. George se puso de pie, aunque esta mañana le sangraba una herida grave en el estómago. Él apretó su mano vendada en un puño y directamente le preguntó ¿por qué no tomó su mano? Porque logró correr allí. La niña incluso logró olvidarse del asunto y le pidió a su hermano que le aclarara lo que estaba pasando. Él no creyó que ella lo hubiera olvidado y le hizo la pregunta principal. ¿Quería morir? Mary pareció entender y le preguntó con simpatía si estaba molesto porque ella todavía estaba viva, lo que casi le hizo gritar que estaba equivocada. La niña estaba cansada y, frotándose la frente con la mano, preguntó qué pasaría si su suposición era errónea. Luego pidió terminar este diálogo, pero George de repente se levantó de un salto y tomó a Mary en sus brazos. Sería débil decir que la niña estaba en shock. Se quedó paralizada, negándose a creer lo que veían sus ojos y su cuerpo, que sentía calor. George simplemente abrazó a su hermana con más fuerza, enterrando su rostro en su vello facial, y siguió lamentándose de lo mucho que estaba preocupado por ella. La princesa le preguntó cautelosamente si se había vuelto loco. Sin embargo, él le objetó que se encontraba bien. Además, el hermano empezó a disculparse por su infancia, por las humillaciones e insultos, porque recordaba todo perfectamente, al igual que ella. Finalmente, se alejó de ella, sugiriendo que estaba disgustado con ella, y admitió su culpa por todas las peleas. La princesa lo detuvo haciéndole una pregunta retórica. Nunca había dicho algo así. Siguiendo explicando más, dijo que le quitó la mano, ya que él mismo le dijo que nunca lo tocara. Y George, ante las palabras de su hermana de que estaba sucia, recordó en detalle lo que hizo cuando era joven. Inmediatamente se fue, abrazándola nuevamente con palabras refutando lo dicho en el pasado, y prometió que cuidaría de su hermana toda su vida, llamándola así por primera vez. No se quedó ahí, añadiendo que se convertiría en el perro de María, mientras la niña no podía entender lo que decía este niño. Sin embargo, media hora después de ponerse el impermeable de casa,
casi voló a la oficina de su padre con el nombre de Ethan en los labios. El chico solo la llamó señora, asintiendo brevemente a modo de saludo, porque cualquier otra cosa era inaceptable en presencia del duque. Liam no tuvo que esperar mucho, y notó en voz alta que como ella lo llamaba por su nombre, significaba que estaban lo suficientemente cerca. María recobró el sentido, y acercándose a la mesa de su padre, le explicó que durante su caída por el acantilado, fue él quien la salvó. El duque dijo que estaba a punto de enviar un sirviente a buscarla, pero la niña entendió que si no fuera por Nim, quien le habló del invitado, ya estaría dormida. La princesa expresó la pregunta que le rondaba por la cabeza. ¿De qué se trataba la conversación? Liam explicó que estaba hablando del costo de salvar a Mary, porque el invitado vino él mismo. Ethan confirmó lo que dijo el príncipe, mirando a la niña. Continuó diciendo que quería recibir la recompensa de ella, lo que sorprendió al padre y a la hija. La niña le preguntó qué tipo de pago quería recibir de ella, mientras Liam observaba en silencio el desarrollo del diálogo. Aquí, Ethan pidió permiso para presentarse de manera adecuada. Se llevó la mano izquierda al pecho y le dije que era el líder del gremio Black Hawk y que se llamaba Robert. La princesa estaba cansada de ser sorprendida todo el día. Sin embargo, esta noticia la volvió a emocionar. Se dio cuenta de quién era él, el ex comandante militar del emperador, que luchó por él contra el reino de Selishir. Siendo esencialmente un plebeyo, su nombre era ampliamente conocido entre los nobles y aristócratas, y nadie se atrevía a ser descuidado contra el rey mercenario. Robert, como pago, pidió ser contratado como mercenario para servir a la princesa. Claramente no estaba interesado en el dinero, porque María recordó la casa donde vivía y le preguntó por qué lo necesitaba. Entonces, el chico admitió que el segundo príncipe estaba intentando con todas sus fuerzas ganárselo a su lado para comenzar su sangrienta campaña al trono. La princesa no estaba contenta con esta noticia. ¿Realmente iba a pelear? Sin embargo, ella sonrió, ya que la situación saldría bastante bien para ellos. Y para ella personalmente, todo fue aún mejor. Pudo distanciarse del siempre insatisfecho George. Y por cierto, si no decisiva, Robert le gustó mucho, y, habiéndole perdonado su pequeña mentira, aceptó. Aquí el tono gélido de su padre interrumpió sus pensamientos, porque rechazó esta oferta de Robert, ya que su palabra, como la de su padre, era decisiva. Juntó las manos bajo la barbilla y preguntó cuánto confiaba Mary en el chico que estaba a su lado. Ella respondió afirmativamente, porque el chico le salvó la vida, a lo que Liam sugirió una conspiración con los asesinos y la ilusión de la salvación por el bien de esta oportunidad. Luego Mary tomó un camino diferente, declarando que el acuerdo de Taylor con el gremio de mercenarios fortalecería significativamente la posición del primer príncipe. Y parece que ella logró hacerlo pensar, porque se quedó en silencio y miró fijamente a Robert, pensando en algo, hasta que tomó el papel, explicándole que se debía llegar a un acuerdo. Al día siguiente, el castillo de Taylor se calentó con los rayos del sol, mientras las nubes flotaban lentamente en el cielo, extendiéndose en charcos. Mary se sentó junto a su dependencia en el césped y esperó a que Nim le sirviera el té. Después de descansar y refrescarse después de lo de ayer, decidió que Liam tenía razón y que valía la pena observar más de cerca a Robert y ver si era una persona confiable. Por una vez, intentó disfrutar del té al aire libre, cuando ambos hermanos se acercaron a ella. Anticipándose a la conversación, soltó a la criada y miró a los hermanos con una sonrisa amistosa. George comenzó su discurso declarando que había venido con un tema importante que pronto tendría que resolverse. Mary al principio no entendió de qué se trataba, hasta que Nick le explicó que se trataba del banquete imperial. Ambos, confiados en su victoria, se quedaron esperando la elección de María, quien los arrojó al suelo. La niña dijo que iría con Robert, esperando una reacción interesante. ¡Y ella era! George gritó fuera de sí. ¿Cómo podía ser esto? Y Nick silenciosamente azotó el césped con su mirada. La niña explicó que el primer príncipe siempre está ausente y que estaba cansada de estar constantemente sola. Y como ella contrató a Robert, decidió ir al banquete con él. George soltó que podía acompañarla a cualquier lugar y a todas partes, como había prometido. Y Nick, una vez calmado, quiso decirle algo. Primero preguntó si su hermana lo conocía bien antes, tratando de desarrollar el tema de su padre sobre el accidente de su rescate. Sin embargo, María respondió que ya se habían encontrado en la ciudad,
cerca de la plaza. Lanzando una sonrisa ante el rostro sorprendido de su hermano, se puso más serio y le preguntó cuánto sabía sobre él. Esa misma mañana, en el castillo principal del gremio Black Hawk, uno de los colaboradores más cercanos de Robert entró en la oficina de Robert con una pregunta. Cuestionó por qué de repente estaba fusionando los gremios con la familia Taylor, a lo que le aconsejó que no se involucrara en ello. En el gremio, el orden de comunicación entre un subordinado y un líder era más sencillo, ya que ante todo eran compañeros de armas, por lo que la persona cercana al mando se permitía bromear sobre su curiosidad. Robert no respondió, porque para él este tema era mucho más serio de lo que uno podría pensar. Decidió firmemente proteger a Jill en esta vida a toda costa. Nick repitió su pregunta, preguntando cuánto sabía ella sobre el líder mercenario. Anticipando algo malo, Mary preguntó qué quería decir. Se acercó a ella y le dijo en voz baja que debería mantenerse alejada de él. Le tocó la mano con cuidado, y la niña ahora estuvo segura de que sabía mucho más de lo que decía. Sin retirar la mano y mirar a su hermano, la princesa intentó leer entre líneas. Entonces, su hermano, Nick Taylor, ocupa el primer lugar en términos de carácter mimado, lo que le ayuda a saber mucho. No era el tipo de persona que simplemente podría aconsejarte que te mantuvieras alejado de alguien. La precaución no le haría daño, y Mary decidió escuchar a su hermano, poniendo como condición que necesitara descubrir el motivo. No dijo nada específico, solo explicó que, como miembro de la familia Taylor, ella no tenía motivos para involucrarse con el mercenario, y mucho menos mantenerlo cerca. La princesa decidió dejar de lado esta pregunta por ahora, y le preguntó a su hermano qué estaba haciendo en el medio. Le apretó la mano hasta que Mary se dio cuenta. Nick se puso triste y le explicó que después de que ella se metió en problemas, él todavía estaba ansioso y solo quería tomar la mano de su hermana. George inmediatamente saltó, declarando que él tenía lo mismo, y, sin esperar permiso, saltó hacia su hermana y comenzó a apretarle la otra mano, mientras ella estaba en shock por lo que estaba sucediendo. En los aposentos dorados de la Casa Imperial, la víspera del banquete, tuvo lugar una interesante reunión. La señorita Chloe de Limar, que deambulaba por el espacioso salón, fue llamada por una agradable voz femenina. Mirando a su alrededor, vio a la propia emperatriz Darcia, con un lujoso vestido con elementos dorados. Darcia notó lo hermosa que se veía Chloe. Sin embargo, no se quedó, diciendo que la emperatriz era la más bella del banquete. Chloe de Limar fue un personaje especial y muy difícil en esta historia. Ella era la única hija de John, y él, comparándola con un diamante, la amaba y cuidaba. La relación entre la emperatriz y la niña era en realidad mucho más profunda de lo que parece. Después de todo, como próximo emperador, la familia de Limar apoyó al segundo príncipe. Habiendo deseado pasar una buena velada, Darcia se fue, dejando a la niña sola. Chloe sonrió con picardía, creyendo que le agradaba mucho a su majestad. Mentalmente enviando a todos deseos de chismes interminables, ella creía que ella sería la protagonista principal de este banquete. Luego escuchó un tranquilo discurso de la multitud sobre el vestido inusualmente hermoso. Se dio la vuelta. 3 chicas caminaban hacia ella, discutiendo el vestido que había comprado Mary, mientras Chloe quería comprarlo. La niña sonrió, esperando ver a la solitaria y preocupada Mary. En tales banquetes, ella siempre estaba al margen, sola, porque un hijo ilegítimo no era amado en la sociedad secular. Y entonces la sirvienta anunció su llegada, pero en compañía de Robert, lo que Chloe no esperaba. Nunca apareció en los banquetes imperiales, y además rechazó a cualquier dama que se atreviera a invitarlo. Y ahora llevaba a Mary Taylor del brazo, y de Limar vio en ella a una bruja que, sin saber cómo, había conseguido su favor. Antes de que tuviera tiempo de recobrar el sentido, se anunció la llegada de toda la familia Taylor. Ella pensó que había escuchado mal, ya que nunca antes habían asistido a eventos todos juntos. Pero no, levantando la cabeza con orgullo, uno tras otro, toda la familia pasó imperiosamente junto a ella. Chloe estaba confundida. Todos estaban de buen humor y en buenos términos. Entonces de Limar se dio cuenta de quién sería el centro de atención y el centro de la sociedad secular de hoy. María se llenó de sonrisas de admiración, y las preguntas sobre la belleza de su dulce imagen estaban en labios de los invitados. Chloe hizo todo lo posible por respirar de manera uniforme, para calmarse y recuperar el sentido. Pero lo único que la ayudó
fue la promesa que se hizo a sí misma: vengarse de la princesa por tal humillación. En la oficina del primer príncipe, su sirviente trabajaba con él, ayudándolo a clasificar los documentos. Vael flexionó el cuello, sugiriendo que se tomaran un descanso, ya que habían estado aquí casi todo el día. Se reclinó en su silla y exhaló de placer cuando de repente recordó el banquete. El príncipe, sabiendo que María iría allí, ordenó que si sucediera algo, ella le informaría inmediatamente. Le preocupaba que se hablara mucho, ya que él mismo no iría al banquete y la dejaría sola. Es cierto que el criado lo tomó por sorpresa, diciéndole que María no venía sola, sino en compañía de su pareja. El rostro del príncipe se contrajo de ira. Estaba seguro de que era su hermano. Sin embargo, el sirviente negó con la cabeza. El puño de Wael se apretó espontáneamente y la sirvienta solo pudo decir que había otro hombre con ella. La paciencia de Wael se acabó, lo que hizo que saltara de su silla ante la sorpresa del sirviente que intentaba calmarlo. Rápidamente se puso su capa blanca, preguntándose mentalmente si Mary entendía cuáles podrían ser las consecuencias, ya que ella todavía era su prometida. Olvidándose de los negocios, el primer príncipe decidió mirarlo personalmente, preguntándose quién podría ser. El banquete estalló con un fuego ferviente de almas sedientas de baile y diversión, y Nick fue el primero en invitar a Mary a bailar. Luego, George le pidió un segundo baile, pero Victoria inmediatamente enfrió el ardor de los hermanos, sugiriendo que en compañía de un benefactor era de mala educación. Robert llevó a la niña a un lado, escuchando perfectamente la admiración y sorpresa del cambio de actitud de la familia hacia la princesa. María también escuchó esto, queriendo también entender lo que estaba pasando, pero no ocultó la atención de su pareja. Él se detuvo y le preguntó si se sentía cómoda, tratando de encontrar la verdad en sus ojos. La niña llamó la atención de muchas personas y aumentó la atención en vista de sus padres, el jefe de una de las 4 familias de su padre y el gran creador de venenos en el imperio, su madre. Además, no se olvidó de los hermanos, quienes heredaron fuertemente la fuerza de su padre y de la familia en su conjunto. Continuó explicando que mucha gente quería hablar con ellos y conocerlos, a pesar de su negra envidia. Pero al otro lado de esta familia ideal estaba ella, Mary, el patito feo entre todos y una extraña entre los suyos. La muchacha terminó mencionando otros problemas y la inmunidad a tales rumores. Robert pensó que sí, algo la estaba molestando, y por eso le preguntó después de escuchar pacientemente esta historia. Ella lo miró y dijo que debido a su belleza, probablemente podría meterse en problemas. Lo que el líder de los mercenarios no creía, sonrió, mientras la chica comenzaba a comprobar la seriedad de su afirmación. El primer príncipe Wael ya los observaba, de pie en la escalera principal, mientras Mary sugirió a su pareja ir a un lugar donde hubiera menos gente, a pesar de que él le preguntó si quería saludar a sus amigos. El rostro del príncipe expresaba enojo. Pensó que ella acababa de venir con un hombre, pero esto no era lo que esperaba. La princesa llevó a Robert a un lado y al mismo tiempo le dijo que no tenía amigos y que no era necesario que permaneciera cerca de esta multitud. Al salir al balcón, María, bebiendo una copa de champán, preguntó al mercenario si había visto al príncipe Carlos entre la multitud. Robert respondió afirmativamente, preguntándose si salir del armario juntos era su plan. Ella respondió mientras pensaba, ese era el objetivo de esta noche. Luego de lo cual, el chico tomó el vaso de bebida de su compañero y tomó un sorbo. La puerta detrás de ellos se abrió, y con palabras de saludo y deseo de venganza, Mary vio a un viejo conocido. Chloe entrecerró los ojos con picardía y se frotó la barbilla con la mano, como si pensara en cómo exactamente debía ser humillada, mientras que el discurso estaba dentro de los límites de la etiqueta. La princesa también saludó, sabiendo que ella es la última villana de la novela en cuyo mundo se desarrollan los hechos. Lady Delimar se indignó por la dirección hacia ella misma e insistió en que se llamaran por su nombre, mientras hacía una máscara de arrepentimiento en su rostro. Justo cuando la princesa quería despedirse de ella, Chloe, como intuyéndolo, tomó la iniciativa. Preguntó qué tipo de persona había a su lado, poniendo a María en una posición incómoda, porque no debería haber salido con nadie más que con el príncipe. Y ella respondió que era Robert, el líder de los mercenarios, a quien contrató para que la acompañara, lo que a Chloe le pareció sorprendida. Sin embargo, sabiendo muy bien quién era,
Ella se volvió hacia él y le preguntó si realmente era el mismo rey, y recibió un seco y breve sí como respuesta. Luego ella pasó al ataque. A juzgar por su comportamiento, como ella notó, a él no le molestaban los rumores, lo que significa que Robert estaría mucho más interesado en pasar tiempo con ella que en esconderse en los rincones con Mary. Sin embargo, ella no estaba destinada a romper la armadura del líder mercenario, ya que él respondió fríamente que estaba contento con todo, tras lo cual ella aceptó intento tras intento, ya sea insistiendo en que estaba aburrido o triste. Jill escuchó con atención, ya que lo que estaba sucediendo no estaba en la novela original, como la aparición de Robert, y Chloe, a diferencia de la verdadera Mary, atormentó a Olivia hasta el final. Lady Delimar anunció de repente que estaba mareada, y, de la forma más realista posible, empezó a caer. Aún así, Robert fue un caballero porque no la dejó caer y la rodeó con el brazo para sostenerla. Como si hubiera recobrado el sentido, comenzó a elogiarlo y agradecerle, retirando de mala gana su mano de la de él. Pero él volvió a responder secamente que ella no le debía nada, mientras Mary fuera una partidaria silenciosa de este ridículo juego. Ambas chicas se sorprendieron cuando a Robert se le acabó la paciencia y le obligaron a sacar un pañuelo del bolsillo. Ante los ojos indignados de Lady Delimar y la princesa María, limpió con cuidado el lugar de su ropa donde ella lo tocó. Él le dejó claro que el juego había terminado y que ya no debía intentar desviar su atención hacia ella misma. Sin embargo, para Chloe, este era el mayor insulto estético que solo ella podía tener. La princesa se asustó seriamente, pero por su pareja, porque entendía cómo podía terminar todo. Un segundo después, Chloe, poseída, atravesó las puertas del salón de banquetes y Mary le preguntó por qué hizo eso. Él respondió de buen humor, que ella misma dijo que no tiene amigos, lo que significa que para él no es nadie, sin importarle en absoluto el grado de influencia de su familia. La chica de repente se dirigió a él por su nombre, atrayendo toda su atención. Bajo la influencia de impulsos desconocidos, Mary le pidió que confiara en ella y le prometió protección. Apretó los puños, porque incluso el hecho de que haya nacido ilegítimamente no afecta al otro. Ella es la única princesa de la familia Taylor. Él respondió calurosamente que estaba dispuesto a confiar en ella, y ella lo llevó de regreso, notando que habían estado aquí durante mucho tiempo. Ella ya tenía un plan para escapar de aquí, porque se lo expresó a Robert tan pronto como agarró la manija de la puerta del balcón. Abriéndola un poco, dijo que necesitaban llegar rápidamente a su carruaje mientras nadie los viera. No hubo tanta suerte. Whale inmediatamente dio un paso hacia ella, encontrándola cara a cara. Él tomó su mano, informándole que el banquete estaba en pleno apogeo, sonriendo fríamente. Luego la sonrisa se desvaneció y añadió si se iba a ir sin saludar a su prometido. Ella sonrió, diciéndole que siempre hacía esto, añadiendo para sí misma que él no podía saberlo, ya que nunca la acompañaba. Robert cerró las puertas detrás de ellos y se paró junto a la princesa, sin sorprenderse por la apariencia de Whale. El primer príncipe le preguntó a María quién era, y cuando ella lo presentó, le deseó al príncipe el sol eterno sobre el imperio, y dijo su nombre. Whale inmediatamente le preguntó cómo se sentía ante la sed de Charles, su hermano, de tenerlo de su lado. Con firmeza y confianza, Robert respondió que no estaba interesado, lo que el príncipe realmente no creía. Comparó los acontecimientos, una carta en la que el duque Liam le notificaba sobre una alianza con el gremio de mercenarios. Sin embargo, el príncipe no pensó que su líder sería utilizado como escolta de la princesa. Lenta pero con fuerza, apretó el puño mientras continuaba comparando los hechos, dándose cuenta de que habría rumores de que ella lo intercambió por Robert. Whale siguió pensando, incluso cuando la princesa y su pareja se despidieron de él, preparándose para irse a casa. El príncipe recordó una aparentemente reciente fiesta de té, cuando se enteró del motivo del deseo de María de romper el compromiso. Sonriendo como una niña en una fiesta de cumpleaños, dijo que le gustaba a otra persona. Y Whale, como hechizado, sin entrar en detalles, preguntó lentamente si se trataba de la misma persona. Ella se sorprendió y le preguntó si eso hacía alguna diferencia para él. Aunque fuera así, a lo que él respondió, ninguna, y los dejó ir. Sin embargo, continuó para sí mismo. No importa en absoluto quién le guste, ya que de Mary solo necesita el nombre de Taylor. Whale pensó firmemente y determinó que a él no le importaba de quién se enamorara,
porque nunca iba a romper su compromiso con la princesa Mary Taylor, sin importar lo que ella hiciera. La luna llena envolvió con su luz la mansión de estilo gótico de Limar. Incapaz de encontrar un lugar para ella por la rabia, Chloe apoyó las manos en la encimera, frente al espejo del vestidor. No podía creer cómo una mujer ilegítima, no reconocida por su propia familia, se atrevía a insultarla. Apretando los puños, repasó la noche que la había deshonrado una y otra vez. Lady de Limar se miró en el espejo. Siempre fue mejor que ella. Era el centro de la sociedad secular. Sin embargo, mi memoria volvió a recordar el rostro con el que Mary miró a Robert, secándose la manga después de su toque. Una emocionada Patricia, la duquesa de Limar, entró en la habitación e inmediatamente le preguntó a su hija qué había sucedido. Chloe, entre lágrimas, corrió a los brazos de su madre, que no entendía nada. Secándose un par de lágrimas de los ojos, le contó a la duquesa su vergüenza. Patricia se sorprendió. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de quién era el responsable del comportamiento de un plebeyo, a pesar de que era el líder de los mercenarios. La hija, incapaz de soportarlo, se alejó de su madre, sollozando a voz en cuello, porque comprendía lo lamentable que parecía. La duquesa puso su mano sobre el hombro de Chloe y le dijo que no quedaría así. Giró a su hija hacia ella, se secó las lágrimas con la mano y continuó expresando sus pensamientos, consolando a su hija. Patricia creía que la dueña, Mary Taylor, debería responder por las acciones del animal domesticado, tras lo cual una sonrisa cruel apareció en su rostro. Han pasado varios días desde entonces, y los acontecimientos se han desarrollado en el invernadero de la duquesa Taylor. Patricia y Chloe llegaron a visitar a Victoria y bebieron té lentamente mientras esperaban a la princesa María. La duquesa Taylor comenzó la conversación preguntando qué les hizo venir aquí en persona, e incluso sin previo aviso. Patricia objetó, ya que había intentado comunicarse en repetidas ocasiones. Sin embargo, la respuesta fue el silencio. El té y las tostadas se habían enfriado lo suficiente. Mientras tanto, Victoria respondió que el mayordomo estaba ocupándose de cartas sin importancia. De Limar sonrió dulcemente, indignada en el fondo de su corazón, porque sus cartas eran algo sin importancia para Victoria. Patricia, para sorpresa de su hija, intentó suavizar la situación, sugiriendo que la duquesa Taylor estaba muy ocupada. Chloe recordó los rumores sobre ella, porque dicen que Victoria tiene poder al nivel de un archimaestro de la espada. Por eso envejece más lentamente que los demás, mientras que la duquesa Taylor objetó que aún así no se debe descuidar el cuidado de uno mismo. La señora de Limar decidió devolver la conversación a la dirección correcta y expresó el motivo: recibir una disculpa de la princesa María. Patricia inmediatamente intentó pinchar a Victoria, insinuando la mala educación de la princesa, porque aparentemente no tenía mucha prisa por saludar a los invitados. Al escuchar pasos y un saludo, Chloe se dio vuelta y vio a la princesa caminando lentamente hacia la mesa. Ella brilló bajo los rayos del suave sol. Eligió un atuendo que combinaba con el invernadero y se acercó a la mesa para saludar. Siguiendo las reglas de etiqueta, Mary explicó que tardó mucho en prepararse porque no sabía de la llegada de los invitados. Sentándose a la mesa, pensó que había esperado su aparición. Sin embargo, fue repentina. Victoria llamó la atención de su hija, invitándola a tomar té. María estuvo de acuerdo, llamando deliberadamente a la duquesa mamá, ya que ella misma ordenó que esto se hiciera en presencia de los invitados. Para Victoria, esta palabra de su hija fue comparable al sonido de un cuchillo, cuya punta atraviesa con fuerza el cristal. La niña esperaba que la duquesa lo entendiera, porque ella misma así lo ordenó. Chloe inmediatamente atacó, recordando el banquete cuando Robert se limpió la manga de su vestido como si hubiera tocado tierra. La princesa fingió recordar. Finalmente exclamó. Recordó lo sucedido e inmediatamente escuchó la pregunta de si reconocía el hecho del hecho. Mary recordaba todo perfectamente. Quién fue el primero en mostrar interés por la escolta, y cuando de Limar se calmó, la niña explicó que esa noche Chloe no entendió todo correctamente. A continuación, exigió una disculpa de Mary, preparándose para la resistencia. Sin embargo, ella se disculpó fácil y naturalmente. Mary repitió sus disculpas, especificando al mismo tiempo en detalle por qué se disculpaba, y esto hizo que los ojos de sus interlocutores casi se salieran de sus órbitas. Habiendo terminado sus aclaraciones y tomando un sorbo de té, la niña volvió a decir:
Lo siento. Delimar no podía creer cómo esto era posible, porque Mary Taylor acababa de disculparse con ellos. Victoria, por su parte, se comportó como una boa constrictor, manteniendo una calma imperturbable, y preguntó si eso era todo. Sonriendo suavemente, volvió a invitar a los invitados a tomar una taza de té. Patricia casi se volvió loca por la sonrisa de Victoria, mientras pensaba con horror en el posible veneno en sus tazas y las de su hija. Tratando de mantener la confianza en su voz, ella se negó gentilmente, alegando desgana. La duquesa Taylor preguntó directamente si Delimar tenía miedo del veneno mezclado con el té. Mientras tanto, la princesa admiró el sabor y el olor del té, que Victoria preparó personalmente. Continuó presionando a los invitados, insistiendo en que probaran el té. Tenía la espalda empapada de sudor, cuando Patricia accedió a beber una taza, ocultando cuidadosamente el temblor de sus manos mientras se llevaba la bebida a los labios. La hija siguió el ejemplo de su madre, y los invitados bebieron té en vasos con los ojos cerrados. Las tazas regresaron a la mesa y, respondiendo a la pregunta de Mary, la duquesa de Limar notó el buen sabor de la bebida. La princesa sonrió ante su precaución y preguntó si era posible pensar que alguien quisiera envenenar a los invitados en su casa. Chloe se rió ante la idea, notando las personalidades similares de la princesa y la duquesa. Aquí continuó diciendo que fácilmente lo creería si resultara que eran madre e hija. Fue doloroso para Mary, aunque lo había adivinado. Ahora sabía con certeza que todos sabían sobre su nacimiento ilegítimo. Victoria pareció oscurecerse de rabia cuando su fría mirada se posó en Chloe, ya que no tuvo más remedio que reconocer a Mary como su hija. Sin embargo, confirmó con bastante calma que Chloe tenía razón, y después de tomar un sorbo de té, acabó llamando a María su propia hija. Los invitados finalmente se retiraron, lo que provocó que Mary y Victoria dieran un suspiro de alivio. La princesa se disculpó por esta situación, calificando de inapropiado su comportamiento en el banquete, a lo que Victoria amablemente aconsejó no prestarle atención. El corazón de la niña se descongeló, porque por alguna razón decidió que la duquesa descargaría su ira contra Chloe por tal comparación. Victoria interrumpió sus pensamientos, ofreciéndole una botella de líquido verde. La niña abrió los ojos sorprendida y tomó la botella, después de lo cual escuchó el consejo: beber inmediatamente el contenido. Victoria explicó que el veneno no pone en peligro la vida. Sin embargo, a Delimar le resultará difícil aparecer en sociedad. María quedó encantada con esta respuesta y salió corriendo de su asiento. Corrió a beber el antídoto, agradeciendo finalmente a Victoria. No vio lo triste que se puso la duquesa. Tan fuertes eran sus ganas de hablar un poco más con su hija, así como no vi una sonrisa amable brillando brillante y cálidamente detrás de ella. Victoria se sorprendió pensando que había comenzado sus pensamientos desde un pasado lejano. La niña trató específicamente de mantenerse alejada de la duquesa. Victoria intentó más de una vez acercarse a ella, pero cada vez Mary solo retrocedía por miedo. Hasta que ocurrió un milagro, el primer paso de su parte en toda la historia de su relación. No solo eso, la niña se interesó por los venenos, sino que también preparó un antídoto, que también funcionó. Y ahora sonríe cuando nos encontramos, y de vez en cuando nos llama mamá. Victoria se dio cuenta de que no estaría mal que Mary se dirigiera a ella así, más a menudo. Delimar acababa de regresar a su finca después del viaje, y Chloe se quejaba de que no habían conseguido nada. Al entrar a la casa continuó quejándose, solo que esta vez por algún tipo de polen que la hacía sentir mal. Patricia tranquilizó a su hija, porque ella hereda todo el poder de Delimar, y no se puede comparar con María. Su conversación continuó con un intercambio sobre la buena relación de Victoria y Mary, lo cual parecía extraño. La duquesa sonrió y notó que ser madre del hijo de otra persona era extremadamente difícil. Habiendo enviado a su hija a descansar, le preguntó al sirviente dónde estaba su marido. El chico dijo que John estaba recibiendo a un invitado importante en su oficina. La duquesa sabía de la visita del invitado, que era un hechicero, pero no tenía idea del motivo de este encuentro. Prestando atención a la silueta, giró la cabeza y miró a su esposa, que había regresado del viaje. La esposa se acercó, lo que provocó que John exclamara horrorizado. La pregunta sobre el estado de su rostro fue percibida como un halago. Sin embargo, el rostro serio de su marido la alertó. John le aconsejó que se mirara en el espejo, que estaba convenientemente ubicado cerca. Pero ella no tuvo tiempo de llegar allí,
ya que Chloe irrumpió en la habitación gritando. La niña estaba presa del pánico y gritaba porque tenía unas terribles manchas que le cubrían la cara y las manos. Patricia empezó a darse cuenta de que su propia piel no tenía mejor aspecto, de lo que se convenció cuando se acercó al espejo y luego rasgó el aire de la mansión con un grito desesperado. Algún tiempo después, Mary encontró un artículo interesante en un periódico famoso. El autor se pregunta qué pasó con la familia de Limar, que hacía mucho tiempo que no salía de la mansión. No sin placer, la princesa leyó el artículo y notó el efecto del veneno. Dado que no hay afirmaciones de envenenamiento, significa que no se encontraron rastros de veneno, lo que convirtió a Victoria en una increíble maestra en su oficio. Su atención fue atraída por un ruido fuera de la ventana, donde algo interesante estaba sucediendo. Se acercó a la ventana, pero al no ver nada, decidió salir de la casa a un espacioso balcón en forma de terraza. Su hermano George estaba sentado en un árbol cercano, desde donde saludó a su hermana. Por decirlo suavemente, estaba sorprendida por su apariencia y de una manera tan inusual. Sonrió, vestido de guardabosques, y pidió permiso para entrar. Saltó fácilmente al parapeto frente a Mary, bajo su indignación y miedo de que se rompiera. George puso cara triste y dijo que no interferiría en absoluto, y añadió que se había perdido el almuerzo. Mary exhaló y se dio cuenta de que él no la dejaría ir y que tendría que tener paciencia por un tiempo. Ella le puso una condición: en cuanto comiera, se marcharía, a lo que su hermano accedió. Después de un tiempo, la mesa se llenó de platos para todos los gustos. La niña estaba leyendo una revista y el hermano, después de probar un par de platos, preguntó por qué su hermana no comía. Mary respondió que no tenía hambre y George tenía una nueva pregunta que nunca antes había hecho. Preguntó por qué no había nadie más en este anexo excepto ella. Aunque la revista era interesante, decidió distraerse de la respuesta y ver la reacción de su hermano. María le informó que ninguno de los sirvientes quería tratar con un hijo ilegítimo como ella. Continuó diciendo que Nim es el único que viene y la ayuda. George decidió complacer a su hermana, diciéndole que él y Nick estaban realizando una investigación por orden de su padre, lo cual la niña no entendió. Haciendo caso omiso de su pregunta, continuó contando lo que había aprendido. Se había producido una reacción mágica en los cuerpos de los asesinos. Los propios magos están formados por el poder de la magia, pero aquellas personas que usan magia durante mucho tiempo sufren una reacción y se produce un envenenamiento mágico. Lo más probable es que una de las torres mágicas esté involucrada en este asunto. El sur está bajo sospecha debido a su proximidad, ya que fue allí donde Mary y George siguieron. Mary se preguntó quién se beneficiaría si se deshiciera de ella a cualquier precio, y luego decidió descubrir personalmente quién podría estar persiguiendo su vida y por qué. Aunque las torres mágicas eran monótonas, en realidad eran 4 organizaciones independientes, con sus propias sucursales. Después de un rato, su carruaje ya había partido hacia la torre occidental, ya que allí todavía había asuntos sin resolver. Robert, que acompañaba a Mary, preguntó sobre el destino. Habiendo respondido a la pregunta, María se alegró de que el hombre que le salvó la vida todavía estuviera con ella. Además, él es el único que sabe sobre su vida pasada y su verdadero nombre. Aunque era extraño preocuparse por eso, su presencia la calmó. Hay al menos una persona que lo sabe todo y a quien le es indiferente. La princesa le preguntó si había recibido órdenes de buscar a otras personas. Mary decidió aprovechar sus oportunidades y le preguntó primero si había oído algo sobre una niña llamada Olivia. Y cuando Robert negó con la cabeza, ella se dio cuenta de que no había sido transportado aquí desde otra vida. A continuación, la princesa le pidió que lo encontrara, describiéndole detalladamente su aspecto y el resto de lo que se sabía. El líder de los mercenarios preguntó casi burlonamente si eso era todo. Al parecer, tal orden era demasiado fácil para él. Mary respondió afirmativamente, pensando para sí misma que el libro nunca decía nada sobre la ubicación del orfanato donde se suponía que Olivia vivía ahora. Mientras tanto, el carruaje llegó a la sucursal de West Tower, llamada Oregon, y Mary decidió concentrarse en asuntos urgentes. Acercándose al mostrador, dijo que quería invertir dinero en la misma dirección. María le entregó una bolsa de oro, y el joven mago de ojos codiciosos respondió que registraría todo enseguida. En un abrir y cerrar de ojos, sacó el contrato, comprobó los datos y anunció su nombre falso.
La princesa, al ver que el trato estaba cerrado, estaba a punto de irse, pero el mago agitó las manos. Tratando de detenerla, le gritó, pero Mary, sin detenerse, se hizo a un lado. Decidió que una vez cerrado el trato, podría inspeccionar lentamente la torre. Vio a Robert hablando con alguien con una capucha blanca. Mary se acercó para averiguar si sabía quién estaba aquí y de qué estaba hablando. El líder respondió negativamente y agregó que buscaban a una chica aquí. Al fondo se añadían personas con capuchas similares, examinando rápida y cuidadosamente la habitación. Robert dijo el nombre de la chica buscada, y era su nombre, como ella misma anotó en el contrato. Detrás de ella se formó toda una fila de extraños encapuchados. Uno de ellos gritó lo que había encontrado, diciendo en voz alta su nombre falso y señalándola con el dedo. Robert tomó a la niña por el hombro y se inclinó para preguntarle qué había hecho. La princesa respondió como era, nada, y añadió que tal vez no sabía algo. Mientras hablaban, encapuchados blancos lograron rodearlos. Al darse cuenta de que sería imposible escapar, Mary le preguntó a Robert si se podía hacer algo. Tomó la empuñadura de la espada y con mirada depredadora expresó su propuesta, matar a todos. El joven levantó las manos, disculpándose por haber sido incomprendido debido a las prisas. Le pidió a María, llamándola así, que lo acompañara a lo alto de la torre. Y un poco más tarde explicó que el dueño de esta torre estaba buscando a la princesa, con un propósito desconocido para él, sin oír, o más bien sin comprender, el significado de las palabras que escuchó. Volvió a preguntar. El sirviente de la torre, con rostro arrogante, pero manteniendo la etiqueta, confirmó y pidió seguirlo. La princesa se preguntó por qué él podría necesitarla, mientras Robert mantenía a todos a la vista. Sobre todo, no le gustó el rostro de la sirvienta, como si el rey hubiera llamado a la campesina, siendo ella miembro de la familia más grande. Sin embargo, no podía revelar su verdadero nombre. Le pidieron que se diera prisa, citando que el dueño de la torre estaba muy ocupado, lo que Mary ya no podía tolerar, y preguntó si todos los magos trataban a los inversores con tanta rudeza. El sirviente estiró el rostro sorprendido, porque le pareció que hablaba como de costumbre. Robert, al darse cuenta de lo que exactamente no le gustaba a la princesa, quemó al sirviente con su mirada roja y furiosa. María no tuvo más remedio que pedir perdón por su falta de tacto. Satisfecha, la chica se ajustó la capucha y aceptó seguir al chico. Mary y Robert subieron largo y alto, siguiendo al asistente, hasta llegar a la cima de la Torre Oregón. Se les permitió entrar a la oficina y se les informó que la persona que los llamó aparecería pronto. Despidiéndose, se fue y los viajeros tomaron 2 sillas vacías junto a la mesa, examinando manuscritos y frascos de contenido desconocido. María notó el sarcasmo del ministro, porque no era tan estúpida como para descansar en un lugar desconocido. Pensando que si no fuera por Robert, no habría venido aquí, la niña extendió la mano hacia el plato de bollos dulces. Sin embargo, su acompañante la detuvo, sugiriendo que allí podría haberse mezclado algo. La princesa sonrió alegremente y dio un mordisco al pastel, queriendo mirar a su compañera, porque era imposible envenenarla. Robert la observó en silencio mientras ella masticaba, y cuando ella comentó que no había veneno, le pidió que no volviera a hacerlo. Mary no escuchó y tomó la segunda en el momento en que las puertas se abrieron. Un niño, de no más de 13 años, apareció ante los viajeros, sin capucha en la cabeza, pero con una lujosa capa. La princesa, por un tiempo, ni siquiera supo qué decir, mirando al niño que entraba sorprendida. Ella decidió de alguna manera iniciar un diálogo, dirigiéndose a él solo como a un bebé, lo que el extraño inmediatamente explotó. Gritó qué clase de mujer grosera lo estaba visitando y que tenía derecho a llamarlo bebé. Después de lo cual, después de calmarse, se presentó como el cuerpo del propietario de la Torre Occidental, Russell. María se disculpó por su error y, sin evitar los halagos, le dijo con ternura lo que él pudiera necesitar de ella. Aterrizó en una silla con estrépito y dijo que la había llamado para conocer las herramientas mágicas del mago en quien había invertido dinero. Mary, como si no entendiera lo que se decía, aclaró sobre quién preguntaba exactamente Russell. Él respondió: el mago Hunter, porque ella fue la primera persona que invirtió en él. Con los ojos bien abiertos, Russell de repente preguntó directamente por qué hizo esto. Ella respondió como estaba, segura de que nadie más podría lograr mayor éxito. Russell extrañamente le preguntó si estaba diciendo la verdad,
y ella habló sobre los beneficios de que la piedra mantenga una temperatura constante y el potencial de crear tales cosas. Se giró y, sin dirigirse a nadie, dijo que todos se equivocaban cuando decían que solo necesitaba hacer su trabajo. Volviendo al diálogo, los ojos de Russell brillaron y notó que ella le gustaba cada vez más. María en ese momento pensó en su investigación. Era poco probable que estuviera relacionada con el reciente ataque. Después de continuar la conversación, ella le preguntó por qué vendía productos con el nombre de Hunter. El mago respondió que así se venderían bien, y dijo que además quería crear cosas útiles. Incapaz de soportar la excitación de sus ideas y pensamientos, se puso de pie de un salto, sosteniendo esa misma piedra en su mano, y declaró que no solo deberían ser cosas útiles, sino cosas que todos reconozcan. Y entonces la princesa se dio cuenta de que él era Hunter y también el dueño de la torre, tras lo cual decidió darle un par de ideas mientras tenía la oportunidad. No había muchas cosas convenientes para la vida en este mundo, y decidió hablarle de una caja que mantiene las cosas frías y ayuda a conservar los alimentos por más tiempo. La imaginación de Hunter iba muy lejos, y al darse cuenta del potencial de esta idea, exclamó que este invento también sería adecuado para fines militares. Él tomó su mano entre las suyas y, reconociendo la genialidad de la idea, le pidió calurosamente que fuera su asistente. María, sorprendida, no tuvo respuesta, y el mago siguió suplicándole, reconociendo su talento. La muchacha retiró la mano, rechazando cortésmente tan generosa oferta. Hunter se sorprendió y preguntó el motivo, y la princesa, que sueña con quedarse desempleada, se refirió a la gravedad de esta situación. Luego cruzó las manos en un gesto suplicante y pidió que, al menos de vez en cuando, le diera ideas y consejos. Decidiendo que podía ayudarlo de esta manera, la princesa lo complació al aceptar pensar en ello. De hecho, no había nada en qué pensar. Consideraba que tenía mucha suerte con esta oferta. De hecho, en este caso, la princesa podría conocer de antemano la información de la inversión. Mientras tanto, Hunter dijo que le mostraría algo para fortalecer las buenas relaciones y sacó cierto artefacto. Mary preguntó para qué servía, mirando el cristal que emitía un color violeta. El mago puso el artefacto en sus manos y le explicó que con su ayuda podría derribar a Liam. La princesa quedó horrorizada por lo que escuchó y volvió a preguntar, a lo que el mago inmediatamente la instó a hablar más bajo. Luego aclaró que estábamos hablando de Liam, el jefe de familia del ducado de Eoria, y notó que los rostros de los viajeros cambiaron mucho a partir de la noticia. Oregon Tower guardó silencio mientras Mary reflexionaba sobre las palabras de Hunter, y su compañero observaba la conversación. Después de un rato, intentó continuar la conversación, intentando elegir las palabras adecuadas. La niña decidió preguntar primero por qué quería atacar al duque. Después de tomar té, el mago respondió porque lo odiaba hasta los huesos. Jill lo pensó, porque en la historia original no recordaba tal giro de los acontecimientos. Hunter volvió a centrar su atención en su rostro, en el motivo por el que ella lo miraba con tanta desaprobación. Mary respondió que la realidad del dueño de la torre difiere de sus ideas, y Hunter explicó que para controlar el enorme flujo de magia es necesario mantener este cuerpo. Más tarde, admitió que la estaba buscando por un motivo completamente diferente. Su nombre inventado era muy similar al nombre de una persona que conocía. Mary recordó este nombre. Por algo se llamó Aurelia cuando firmó el primer contrato. La princesa le preguntó directamente si realmente conocía a su madre, luego de lo cual ella confesó, dijo su nombre real y hizo otra pregunta sobre qué podrían tener en común. La princesa no sabía nada de su verdadera madre y trató obstinadamente de encontrarla. Además, no recuerda su rostro, ya que nunca la ha visto, ni siquiera después de que le llegaran los recuerdos de Mary. Después de todo, el personaje principal de esta novela, como Jill sabía, era Olivia. Por tanto, los autores no necesitaron describir en detalle la historia de la madre de María. Aquí, incluso la propia Mary, era esencialmente una villana y un personaje secundario. Una vez, siendo niña, preguntó a las criadas si sabían qué, a lo que ellos sonrieron y respondieron. Su madre, usando a la niña como excusa, pidió prestado mucho dinero y se escapó, dejando a Mary. La niña se puso triste y se preguntó qué clase de persona era realmente su madre. El mago se indignó. ¿Cómo es posible que no sepa cómo es? Y recibió una respuesta positiva, lo que le pidió que mirara más tarde. Podría crear una herramienta que le permitiría ver el rostro de su madre.
Los viajeros se despidieron de Hunter, y Mary notó que él la llamó Aurelia hasta el último momento, ya que dirigirse a ella como Mary Taylor era demasiado para él. Pero me persiguió un pensamiento completamente diferente. ¿Por qué el mago y su padre tenían una relación tan mala? Robert interrumpió sus pensamientos y notó que tenía demasiados pensamientos después de esta conversación. La princesa admitió que realmente se sintió extraña después de enterarse de tal noticia. Siguieron caminando por el pasillo de la torre, y María pensó que tal vez esto se debía o al rencor hacia su madre, o por tristeza por ella. Mary admitió para sí misma que cuando piensa en su madre, quiere llorar. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz familiar que la llamaba desde enfrente de ellos. Nick caminó hacia ellos lentamente, y después de saludarla, dijo que la llevaría a casa. Se sorprendió mucho al ver aparecer aquí a su hermano mayor. Nick sonrió, y cuanto más brillante era, más no le gustaba algo. Se detuvo frente a los viajeros y le dijo a Robert que la niña regresaría con él. Un poco más tarde, añadió que el mercenario podría quedar libre. Mary se dio cuenta de que, como esperaba, el duque Liam descubriría que el dueño de la torre la había llamado. Además, sabía que al llegar a casa, inmediatamente se dirigiría a su oficina, dando un paso hacia Nick. Se despidió de Robert, con su hermano mayor sonriendo a su lado. La princesa ya se marchaba cuando el mercenario le respondió extendiendo su mano tras él, como si le hubieran quitado algo muy importante. Duke Liam, un obelisco que se elevaba sobre su escritorio, declaró que había confusión en la Torre Oregón. Sin esperar explicaciones, continuó hablando, diciendo que lo sabía todo, y pidió volverle a contar el diálogo. María murmuró que no había nada de eso, tras lo cual el duque se oscureció de ira y repitió sus palabras. La niña preguntó tímidamente si realmente podía hablar, y Liam se suavizó y dijo que no diría malas palabras. Y ella le dijo, expresando su propia opinión, que Hunter considera al duque un mujeriego que echa a las chicas que le molestan, aunque esté casado. Sucio mujeriego, concluyó, refiriéndose nuevamente al mago. Ahora Liam se puso negro de ira. Sin embargo, se controló. A continuación, la princesa habló sobre su deseo de derrocar a Liam y quitarle algo. El duque sonrió, adivinando claramente lo que estaba pasando, sin tomarse el resto en serio. La niña, sin poder soportarlo, preguntó de qué estábamos hablando. Liam Taylor, sin siquiera pensar un momento si hablar o no, dijo que estábamos hablando de una reliquia del ducado de Eoria. Además, le aconsejó que se mantuviera alejada de él, y al decir su nombre, miró a su hija con extrañeza. El duque le preguntó a Mary qué pensaba sobre mudarse de su anexo al edificio principal. Ella no tuvo respuesta, y él le pidió calurosamente que se mudara a la mansión familiar, luego de lo cual agregó que él personalmente estaba preparando una habitación para ella. La dejó sola y había pasado mucho tiempo desde entonces, aunque ella no entendía por qué de repente le había llegado esa oferta. Pensó que tal vez se debía a su comportamiento, que había cambiado mucho últimamente. La princesa recordaba bien aquellos días en los que quería volver a la finca y durante días, apoyada en el alféizar de la ventana, miraba el edificio de enfrente y escuchaba las burlas de las criadas. Al pasar, no dudaron en hablar en voz alta de su nacimiento ilegal y de la gratitud que debía sentir por poder vivir en un edificio aparte, tras lo cual la niña lloró amargamente, por la soledad que dolía el corazón de su hija. Esto continuó incluso cuando ella ya había crecido considerablemente. Las mismas criadas, al verla nuevamente en la ventana, discutieron dónde podría haber ido su verdadera madre. Ahora, parada frente al duque con la mente fría, comprendió que no podría ganarse el favor de la familia y que siempre sería una extraña para ellos. Ella se negó, teniendo en cuenta la verdad sobre su relación. Cuando se revelara la verdad, sería abandonada o asesinada. Ante su negativa, Liam respondió con silencio y soltó a la niña, embarcándose en largas reflexiones. Mary se sentó en su habitación mientras la criada le peinaba. Su rostro frunció el ceño cuando escuchó su nombre del dueño de una voz familiar y molesta. Sin volverse hacia George cuando éste entró, la niña recordó que ya le había pedido que no viniera aquí, a lo que él le preguntó si saldría. Mary respondió que simplemente estaba ocupada preparándose, y luego su hermano abrió la caja que había traído, y dijo que este era el accesorio más popular entre las chicas. La belleza no podía dejar indiferente a la niña, y él, al darse cuenta, dijo que podía quedárselo para ella. La princesa se sorprendió,
y preguntó por qué se la regalaba. Sin embargo, inesperadamente para ella, aún así tomó la caja. Mientras ella y la criada miraban la decoración, María pensó que eso no era normal y se dio vuelta y dijo que no la aceptaría, aunque ya no había rastro de su hermano. Después de un tiempo, la chica ya estaba viajando en el carruaje, pensando en lo que pasaría si terminaba en la mansión principal, si George la molestaba así en el anexo. Robert, que la acompañaba, sugirió que tal vez había algo que no le convenía. Ella le explicó que había un gato en la casa con la forma de George, lo que la molestaba, mientras al mismo tiempo pensaba en mudarse. Mientras tanto, el carruaje con la princesa y Roberto, acompañados, llegó a su destino. El mercenario salió primero, ayudando elegantemente a la chica a bajar los escalones del carruaje. El destino resultó ser el castillo de Robert, al ver lo cual Mary se indignó. ¿Es este un lugar donde puedes estar sola? El chico explicó su decisión, diciendo que había muchas habitaciones sin usar en el gremio de mercenarios. Preguntó si había algo malo en el hecho de que alguien más entrara al castillo, a lo que Robert, sonriendo con picardía, respondió: «No hay personas que desafíen sus órdenes». La princesa le devolvió una dulce sonrisa y le pidió perdón por la intrusión. Robert condujo a su compañero al castillo y le advirtió que la habitación asignada podría estar sucia, pero la princesa solo iba a mirar a su alrededor. Una voz desconocida para Mary llamó al líder y lo llamó capitán. Un empleado apareció frente a ellos y trató de aclarar por qué Robert regresó tan rápido. Luego dijo que debe ser difícil para él acompañar a la mujer, porque tiene un carácter terrible. Mary se apagó porque él no la notó y continuó difundiendo rumores de que ella le arrancó el cabello a alguien en el banquete. El empleado terminó su discurso con una broma, expresando el apodo de Mary, la villana de la familia Taylor. Robert pareció quemar al chico con su mirada, tras lo cual le ordenó que cerrara la boca. Mark se sorprendió por el extraño comportamiento del capitán, pues habitualmente le ordenaba que se callara. Aquí, detrás de Robert, apareció Mary, con toda su apariencia sin ofenderse por las palabras que el chico le dijo.